Michel Deler, consultor en gestión de emergencias y preparación comunitaria y amigo de Lola Chile. ¿Cómo estás, Michel? Gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Lamentando esta tragedia en términos psicológicos, esto es serio. Esto no es una quema de algo, de un pastizal. Se trasladó además por la región metropolitana durante la tarde. ¿Qué tan compleja la situación? La verdad es que este tipo de incendio es muy complicado, es muy tóxico. Es uno de los incendios probablemente más tóxicos que uno dentro de la habitualidad, aunque sea espaciado en el tiempo, pueda encontrar. Para dimensionar desde el punto de vista de su toxicidad, podemos señalar que en un neumático hay aproximadamente 200 elementos químicos diferentes. 200. Cuando esto entra en combustión, estamos hablando de que en general, al principio, sobre todo ahí que estamos viendo las imágenes, ¿cierto?, del incendio, vamos a ver que quizás tenemos 3 aproximadamente etapas. Una cuando empieza a encenderse, cuando ya está a llama abierta, y lo que tenemos hoy día probablemente que es una combustión lenta. Cada una de esas fases tiene un nivel de toxicidad. En el primero tenemos una combustión lenta donde el neumático y una propagación más lenta, donde el neumático, ustedes lo han visto en las manifestaciones. ¿Por qué se enciende un neumático? Porque primero, no es fácil encenderlo y por lo tanto generalmente se le lanza algún acelerante. Pero una vez que enciende, es muy difícil apagarlo. Dura mucho. Dura mucho tiempo, porque además el agua no sirve, porque el agua va... A ver, el neumático tiene la capacidad, este material, de absorber mucho calor. Ya. Por lo tanto, la verdad es que se demora entonces en prender, pero una vez que prende, esa misma capacidad de absorber calor hace que sea muy difícil apagarlo. Por lo tanto, uno le lanza el agua va a golpear, va a rebotar, pero no va a tener la capacidad para enfriar y sofocar. ¿El agua rebota en el caucho, en el neumático? De hecho, si tú te fijas, miremos los neumáticos habitualmente cuando... Bueno, de hecho es lo más característico, ¿no? Cuando uno anda en la lluvia, que el neumático finalmente, el agua simplemente corre. Y por lo tanto, aquí se utiliza, desde el punto de vista técnico, 2 elementos. Básicamente, lo vimos en el relleno, cómo se combate un relleno sanitario en Santa Marta. Básicamente, lo que debe hacerse es, por una parte, retirar aquellos neumáticos y disminuir la cantidad de combustible disponible. Porque ya lo dijimos, una vez que se encienden, es muy complejo apagar. Sí. Por lo tanto, hay que retirar y para eso se utiliza y se debe utilizar maquinaria pesada. En segundo lugar, voltear idealmente con arena, de manera tal de sofocar. De quitarle el oxígeno. Exactamente. Y ahí ya les voy a explicar un poco por qué es tan importante y que tiene impacto con lo que vamos a ver más adelante. Y esperemos además sea medido. Viene entonces este volteamiento y después se puede utilizar espuma. Lo complejo que puede ver con el agua e incluso también con la espuma es que eso nos va a incrementar que el neumático, cuando ya está a los 400, 500 grados, ya estamos con llama. Puede alcanzar, cuando ya estamos con llama abierta, a los 1000 grados. A esas temperaturas, el neumático empieza a generar un tipo de aceite, es decir, hay una parte de esos componentes químicos que se licúan prácticamente. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Empieza a desplazarse. Pero no solamente desde el punto de vista horizontal. Si lo ponemos en una calle, va a correr. Si a eso le sumamos agua o algún tipo de espuma, eso aumenta. Por lo tanto, por eso hay que ser muy cuidadoso con el uso de esos 2 elementos y hay que ser más agresivo inicialmente con la maquinaria. Cuando eso corre, va a empezar a desplazarse, pero no nos olvidemos que si es tierra, por eso que los lugares legales deben construirse sobre algún tipo de base de concreto o de algún tipo de arcilla que impermeabilice la tierra. Porque este aceite del caucho que dices tú va siendo absorbido por la tierra. Exactamente, y va a penetrar en la tierra, y cuando estamos hablando de estos 200 químicos, estamos hablando aquí, lo hemos hablado, no solamente monóxido de carbono, claro, que eso arsénico. Vendría a ser, exactamente, tenemos zinc. Tenemos metales pesados. Pero es que entonces, Michel, esto es como una doble emergencia. Uno, claro, el tema de esta nube negra que hizo que muchos vecinos tuvieran que ser evacuados. ¿Por qué? No solo por temor al incendio, sino también a las molestias que produce esta nube tóxica. Claro. Picazón de ojos, malestar, compromisos de conciencia, dolor de garganta, faringitis, en fin.
sino que además es lo que viene después de los vecinos, en el fondo, claro, que si tenían plantadas lechuguitas, frutales o algo, eso... Se contamina. Se contamina, porque con metales pesados y con... Entonces, tenemos un tema. Este aceite, vamos de abajo hacia arriba. Ya. Este aceite, finalmente lo que hace es que puede penetrar la tierra. Y por lo tanto, uno de los elementos que debería hacer la autoridad es análisis de suelo y análisis de agua. Porque lo que hace es penetrar también las napas subterráneas. ¿De dónde se provee de agua Maipú? No de los ríos, sino que de napas subterráneas. Por eso que cuando se corta el agua en todo Santiago, está SMAPA, que es la empresa de agua potable en Maipú, que saca agua finalmente subterránea. Porque esta tragedia puede durar meses. Entonces, no, absolutamente. Aquí el daño ambiental. Exacto. Por eso que es tan a mí me llama mucho la atención que esto se esté tomando, y yo he escuchado algunas declaraciones, casi como un incendio, uno más con una gran cantidad de humo. Claro. Entonces, vamos de abajo hacia arriba. Tenemos este aceite ya que es súper complicado. Segundo, tenemos el humo y la ceniza. Yo no quiero citar, porque no quiero entrar en conflicto, porque aquí tenemos que irnos al fondo. Pero cuando aquí se señala que no importa porque la columna de humo iba hacia arriba y por lo tanto el humo no llegaba abajo. A ver, una cosa es el humo, que es una mezcla de gases, y otros son los gases que hemos hablado en otras ocasiones, que no se sienten, no se ven, no se huelen, etcétera. Por lo tanto, aquí, si no tenemos medición de los gases, y no hablo de los gases de las estaciones de monitoreo para definir si hay restricción o no, es un poco el mismo problema que tuvimos en Quintero. Exacto. Aquí debemos medir una gran cantidad de gases de manera inmediata cuando tenemos este tipo de incendios para definir a quién evacuamos, hasta dónde evacuamos y cuándo hacemos que esa gente regrese. Porque hoy día probablemente no tenemos el humo negro que estamos viendo en pantalla, pero sí tenemos esta otra fase y esta última que tiene que ver con el vaporcito que se ve, pero que es una combustión lenta, muy tóxica. Y que es igual de menos tóxica, visible. Menos visible y igual de tóxica, lamentablemente, para los vecinos de Maipú. La pregunta que nos hacíamos muchos ayer es que cómo puede existir un acopio de neumáticos en la mitad de la ciudad, cercano a mucha gente, a muchas viviendas, y por lo mismo, por el peligro que reviste y que estamos viviendo hoy día en Maipú. Estuvimos con nuestro programa allá, conversamos con las autoridades, estuvimos viendo cómo se estaba tratando de controlar este incendio y esto fue lo que sucedió. Estamos tratando de controlar y vamos a estar informando a la población lo que está pasando. Tenemos en este minuto evacuadas 6 casas, 20 adultos, 6 niños. En las casas alrededor, más allá de esas, no están evacuadas todavía porque el incendio está siendo controlado y ya llegó la espuma. Nos preocupa hoy día y la máxima preocupación es la salud de la población. No ha habido una evacuación propiamente tal, ha habido un traslado de las personas que viven alrededor del fuego hacia un sector más seguro. Metros a la redonda, no es una evacuación, sino que es un traslado hacia un perímetro de seguridad. Causa son los peritos que tienen que proporcionar los datos y son bomberos los que nos van a dar en definitiva cuáles son las causas. Si alguien se siente mal, por supuesto, tiene que consultarlo, pero es una nube que no debiese ser respirada. En una situación que además fue tremendamente compleja porque muchos vecinos tampoco querían dejar sus casas como es habitual ante una emergencia, tienen miedo de perder sus cosas, prefieren quedarse a resguardar ellos mismos sus cosas. Es una situación que además, lo veíamos ahí en las palabras de la intendente en su momento, cuando se estaba desarrollando esta emergencia, tampoco se sabía tanto respecto de los efectos que podía acarrear. Michelle, yo te quería contar respecto de, para mí Maipú es una especie de puerta de entrada de la región metropolitana, de gran parte de la región metropolitana, en términos de corrientes. Las corrientes que vienen desde la costa entran, pasan por Maipú y luego acceden a la cuenca de Santiago. Todo esto que se emanó desde ahí se termina respirando acá en todo Santiago, en toda la región, se reparte en toda la región metropolitana y no lo sentimos. Bueno, ¿es así? Ayer una de las cosas que se señalaba, pero a mí me preocupa, insisto, que veamos esto como humo y como ceniza. Lo que tú estás señalando es que el humo se desplaza. Este humo negro que tiene mucho material particulado no es el material particulado que sale de un tubo de escape. Claro, de hecho las estaciones marcan todas buenas hoy día. Exactamente. Y por lo tanto, eso se desplaza. ¿Y qué es lo que ocurre con la ceniza? Es que la recomendación es obviamente cerrar las ventanas porque esta ceniza va a precipitar. El tema es qué es lo que contiene esa ceniza. Y volvemos a lo mismo. Contiene metales pesados, una serie de elementos
donde finalmente, cuando estamos hablando de una parte importante de esos elementos, estamos hablando de elementos cancerígenos. Es que ese es el punto, pues, Michelle. Y que no lo vamos a ver con una irritación hoy día, Claro. ni mañana. Puede afectar efectivamente en el tiempo. Esto es mucho, los componentes de este humo son mucho más cancerígenos que la combustión del petróleo, que la combustión de leña, que son los elementos que nos generan la restricción vehicular. Yo ayer escuchaba al doctor París, que es toxicólogo, y que decía que, bueno, que esto era muy comparable a lo que pasaba en Quinteros, porque decía, por un lado está la situación hoy día. ¿Qué le puede provocar o quiénes son los grupos de mayor riesgo frente a esta situación? Los menores de edad, los niños y los adultos mayores, especialmente quienes tienen enfermedades crónicas, cardiópatas, en fin. Ellos les va a provocar irritación de ojo, tos, problema a la laringe, en fin, pero eso es lo que pasa hoy día. Ahora, el punto es qué va a pasar de aquí a 10 años. ¿Cómo los afectan estos metales pesados que están respirando, que las cenizas van a caer en sus tierras, que van a comer esa lechuga probablemente contaminada, que pueden tomar esa agua con este aceite de neumático que escurre? Eso lo vamos a ver en 10 años más. Y en 10 años más este incendio nadie se va a acordar. Claro. Y probablemente tú puedes tener algún tipo... a ver, los componentes que hay acá, hay algunos componentes que se llaman... que tienen capacidad de generar mutación en los genes, ¿ya? Y por lo tanto, eso finalmente es algo que solamente se ve en el tiempo. Como aquí probablemente no hay ningún tipo de registro, ni siquiera de seguimiento de los bomberos y del personal de emergencia, de los carabineros. Aquí, de hecho, una de las cosas que se haría, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, después de un incendio de estas características, con este nivel de exposición, que la contaminación no solamente es a través de inhalación, también esta contaminación puede ser a partir de contacto. Yo ayer miraba a un carabinero que estaba con la cara llena de hollín y yo decía, perdón, pero ese hollín tiene los componentes que se llaman y por lo tanto está habiendo finalmente una absorción de esos componentes a través de la piel. Entonces, aquí una de las cosas que en un país como Estados Unidos, frente al conocimiento que hay respecto de este tipo de incendios, implicaría a lo menos un seguimiento de salud una vez al año por un tiempo que lo tendría que determinar el sistema de salud. ¿Se miró en menos esta emergencia? ¿Se miró como si fuese un incendio cualquiera en un sitio eriazo? Yo creo que tenemos, o sea, lo que demuestra esto es finalmente un nivel de desconocimiento. El tema es cosa de ver las mascarillas que se usaban. O sea, esas mascarillas no sirven de nada. Y seamos súper claros acá, esas mascarillas con suerte sirven para algo de material particulado. ¿Se acuerdan que la otra vez la mostramos, la N95? Porque la de tela, olvidémonos. La N95, que es como un domo que va sobre la nariz y la boca, eso va a filtrar de manera bastante simple y básica algún material particulado. Pero esas mascarillas no filtran gases. Perfecto. Yo vi ayer yo vi unas imágenes... La misma intendente andaba con una de esas... Exacto, entonces eso te demuestra desconocimiento. Pero creo que ahí lo más preocupante es que no es un desconocimiento a nivel de una autoridad transitoria, de un gobierno. Este tipo de mascarillas, como el que se está viendo ahí, como los que se ven en imágenes, este tipo de mascarillas se usan habitualmente... Iban todos con la misma que se usaron los carabineros. Había unos carabineros que tenían esta N95. Mira, ahí está, y la tiene puesta en la pera, o sea que... Mira ahí, es una de tela que no sirve absolutamente para nada. El carabinero va con algo más elaborado, pero tampoco es un respirador. Sí, ¿eso es un respirador? ¿Eso claro, sirve? Ahora, el tema... Porque es de fuerzas especiales. Exacto. El tema del respirador es que los respiradores, si ustedes se fijan, tienen unos filtros redondos a los lados. Sí. Esos filtros están diseñados dependiendo del tipo de gas que tú quieras filtrar. O sea, no sirven de todo para todo. Por lo tanto, no es todo para todo. Ya, pero en ese caso probablemente él lo usa porque efectivamente está diseñado para filtrar el tema de las bombas lacrimógenas. Pregunta, vamos a entrar en el tema de la fiscalización, de cómo ha podido existir un acopio tan grande de neumáticos ahí de manera completamente ilegal, porque no estaba regulado esto. Pero te quiero preguntar respecto de esta bruma y esta llovizna que tenemos hoy día. Toda esa condición climática hace que los gases que están suspendidos, que la contaminación, que todos estos gases tóxicos bajen y los estemos respirando con mayor intensidad hoy día. Yo diría que lo primero es que la ceniza, por razones obvias, va a caer al suelo. Y esa ceniza no es inocua. Por lo tanto, efectivamente, estamos con elementos tóxicos
que va a caer arriba de plantaciones, va a caer arriba de personas, va a caer arriba del pavimento, o sea, va a llegar abajo. O sea, el problema es que esta ceniza... Bueno, ninguna ceniza es totalmente inocua. Algunas van a ser más ácidas, por ejemplo. ¿Esta nube es más peligrosa que la de un volcán? Porque sí, claro. Uno ve la imagen y uno al tiro se acuerda de Chaitén, del Puyehue, del Yaima. Es una nube de 1500 metros. Claro. Típica de un volcán, con la diferencia de que es un color más negro. Sí. Esta es mucho más peligrosa. Sí, claro. Estos plásticos, estos cables. Sí, claro. O sea, estamos hablando de aquí tienes zinc, tienes cadmio. Metales. Metales pesados, sin mencionar una gran cantidad de 8 elementos. Hay algunos estudios que señalan cerca de 34 elementos, de las cuales la mayoría son cancerígenos. Claro. En este tipo de incendios. ¿Y qué tendrían que hacer hoy día los vecinos de Maipú y de todo Santiago? Porque esto se ha trasladado a todo Santiago. Pucha, que es complicado señalarlo, porque la verdad es que para que tú vuelvas a un lugar donde el ambiente esté seguro frente a elementos que tú no tienes como ser humano como medir, ¿ya? La única forma es que tú hicieras una medición del aire, y eso lo vimos ahora en Quintero. Perdón, lo vimos en el relleno Santa Marta. A mí me tocó tener esta misma conversación con medios de prensa, señalar el humo es tóxico. Y lo que se debe saber entonces es cuál es el nivel de toxicidad. Como en un relleno tienes tantos materiales, por lo tanto tanta mezcla de químicos, finalmente también es muy peligroso. Pero aquí seguimos midiendo las emisiones de las fuentes fijas y las fuentes móviles, pero no de este tipo. Claro, entonces, ayer se hablaba de, oye, yo pensé que no había alterado finalmente las fuentes o las clásicas, pero son distintos gases. Son distintos gases. Una cosa es medir la contaminación de los autos, la estación y los monitoreos, y otra frente a estos gases que son 1000 veces más tóxicos. Una cosa es que yo vaya, te saque sangre, te mida los glóbulos rojos, claro. Estás maravilloso, no tiene ningún problema porque no tienes ningún tipo de anemia. Tus glóbulos blancos están bien, pero nunca te medía el colesterol. Exacto. Y resulta que estabas con el colesterol disparado. Son cosas distintas. Entonces, no se puede comparar ese tipo de medición que tenemos constantemente, que además en Maipú no hay una estación de monitoreo, la más cercana creo que es como en Cerrillo. Entonces, tampoco equivale, y además que mide otros gases. Sí. Exacto. Entonces, aquí el regreso, esta etapa también es muy tóxica, porque en definitiva tienes dos toxicidades aquí. Hoy día tienes la toxicidad del aire por esta combustión lenta, que vamos a ver vaporcito, etcétera. O sea, lo vamos a interpretar como vapor, pero no nos olvidemos que ahí va a haber gases también. Claro. Y en segundo lugar, tenemos el tema de la limpieza, que es una limpieza muy complicada, porque aquí lo que hay que hacer es que evitar que este tipo de, como te señalaba yo, de aceite que se va a mezclar con el agua que se lanzó, con la espuma, va a tender a escurrir horizontalmente y se va a desplazar, pero también va a penetrar el suelo, y eso es muy complicado. Por lo tanto, aquí lo que debería haber en el tiempo es a lo menos análisis de suelo, evaluación de ese tipo. ¿Qué tan contaminada va a quedar la tierra y el agua subterránea, las napas? Oye, Michelle, a partir de esto, y que se ha sabido era un centro de acopio ilegal, muchos se preguntan, ¿y dónde se agrupan los neumáticos que quedan en desuso? Bueno, ¿hay lugares especializados en Santiago para tener este tipo de neumáticos con las medidas que tú señalaste hace algunos minutos, con otro suelo? Sí. Entonces, quizá ahí podemos reflexionar de decir, ¿qué lleva a este tipo de acopio? Es que es un negocio. Claro. Lo que pasa es que es ilegal, está en un acopio legal, pero no nos olvidemos que el asfalto y otro tipo de elementos, aquí literalmente lo que se hace, uno podría decir, se muele o se chipean estos neumáticos y después se reciclan. Ya, antiguamente lo que ocurría es que ahí quedaban apilados y apilados y apilados, pero hoy día es además, el negocio no es almacenarlo. No, el negocio es la basura, sí. Exactamente. Del desecho. Y por lo tanto, hoy día las empresas lo que hacen muchas es recibir y transformar esto en un tema de negocio, pero acá claramente lo que se señala hasta el momento es que es ilegal. Entonces, aquí yo te diría que desconocimiento es la palabra que permite establecer toda esta emergencia. ¿Por qué? Si tú tienes un acopio y conoces el nivel de peligro que implica un incendio en esto, lo primero que tú tienes que señalar es decir, ¿sabes qué? Estará legal este acopio, porque si se genera un incendio en mi comuna o en el territorio o en la región, esto puede ser sumamente peligroso. Entonces hay que ir a chequearlo. Pero aquí todos pasaron y todas las autoridades pasaron 20.000 veces. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo hemos conversado muchas veces.
funcionamos sobre el daño. Entonces, ¿cuándo viene la fiscalización? Ahora. Pero me va a decir alguien, aquí no estamos hablando de 3 neumáticos debajo de la cama. Claro. Aquí estamos hablando de 3.000 neumáticos, o sea, estaban a la vista. Una foto aérea de la comuna te permitía determinar que ahí tenías acopio. Entonces, el desconocimiento nos lleva a eso. El desconocimiento nos lleva a no tener la debida protección personal, incluso de autoridades y miembros de equipos de emergencia con estas mascarillas. Entonces, el nivel de desconocimiento está en capas mucho más inferiores a la de una autoridad política. Y eso es súper complicado, porque ese desconocimiento tiende a permanecer. Uno podría decir, bueno, pero ya, metió las patas, no sé, la alcaldesa, se equivocó la intendenta. Sí, pero ellas son personas que son asesoradas por capas intermedias. Y cuando vemos esto, tú lo señalaste, Germán, el tema de los volcanes, siempre vemos las mismas mascarillas. Señora, señor que nos está mirando, esas mascarillas no sirven para gases. Cuando usted tenga problemas con temas de humo en un incendio, el tema es agarrar sus pilchas y salir e irse lejito para no respirar. Pero esas mascarillas no sirven para nada. O sea, ni siquiera para el contagio de enfermedades porque duran máximo 20 minutos. Exactamente.